Muy buenos días a todos y gracias por acompañarnos. Este es su podcast, Hablemos de la Biblia. Mi nombre es Rafael Guerra. Soy estudiante del Instituto Teológico Internacional en tercer año apenas. Aquí conmigo se encuentra mi querido amigo y pastor, David Alducin, aunque ahí dice Alejandro, pero eso se va a editar al rato. Mi querido hermano, amigo, pastor, guía, David. David, ¿quieres presentarte y contarnos un poquito más de ti? Yo sé que hay mucha gente que te conoce, tanto en la congregación como fuera, pero háblanos un poquito de ti, tus antecedentes, dónde estudiaste y qué es lo que te ha ido formando y por qué. ¿Por qué estás aquí, mi hermano? No, pues antes de todo, Rafa, gracias por la invitación. De verdad es un privilegio poder participar en un programa tan importante, ¿verdad? Y hace rato que te escuchaba del objetivo y la esencia de este podcast, pues bueno, me emociona muchísimo porque realmente sé que va a ser de bendición y que va a servir mucho al pueblo evangélico. Y pues bueno, como bien dijiste, mi nombre es David, tengo 27 años. Soy hijo de Alejandro Alducin, el hermano de Armando Alducin, hijo de María Estela, ¿verdad? También una gran mujer, sabia y sensible al Espíritu Santo. Así que bueno, pues toda mi vida fui criado dentro de este contexto, ¿verdad? Un contexto pues de iglesia. Desde que nací mis papás ya están de tiempo completo sirviendo al Señor. Nací en un hogar, pues, en donde siempre vi principios bíblicos, éticos y morales. Ojo, en una familia perfecta, pero sí que siempre trataban de poder obedecer toda la parte de la Biblia, ¿verdad? Y las escrituras. Entonces, pues bueno, yo nací en este contexto, nací conociendo toda la parte de la iglesia, los programas, la predicación, el evangelio, la escuelita dominical. Pero bueno, empecé a crecer, empecé a desarrollarme también dentro de la escuela primaria, secundaria, llegó la preparatoria, ¿verdad? Ahí pues me costó un poquito de trabajo Me imagino. mantenerme en los caminos de Dios, ¿verdad? Y empiezan las tentaciones y te empieza a llamar otro tipo de cosas. Y cuando llegué a la universidad, yo me acuerdo que me metí a estudiar negocios internacionales. Me encantaban los negocios. Es mi Y me, carrera. me gustaba mucho la parte del billete también, obviamente, ¿verdad? Y la administración de las empresas. Así que hice exámenes vocacionales y todo iba dirigido a eso, ¿verdad? Y dije, bueno, pues ya no tengo para dónde irme. Estaba en el tercer semestre de la universidad. Estefano, mi primo, ¿verdad? Se había ido a Argentina a estudiar la Biblia. Y pues bueno, yo estaba en la universidad, estaba involucrado en la iglesia también, Rafa, en la alabanza, estaba involucrado en el servicio, en Sí. algunos ministerios, pero cuando regresó Estefano y vi la pasión que tenían sus ojos por el Evangelio y por Cristo, yo inmediatamente dije, yo quiero lo mismo que él, ¿no? Yo quiero sentir lo mismo en mi corazón, yo quiero hablar con la misma convicción, con mis palabras, ¿verdad? Y yo quiero eso, pero eso me llevó a preguntarme, Rafa, ¿qué estoy haciendo, no? ¿Qué estoy Sí. haciendo mal? Porque pues estoy haciendo todo lo que una persona esperaría o aspiraría a cumplir, ¿no? Estudiar una carrera, estar en la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces me empecé a cuestionar, me acuerdo que ese día que hablé con Estefano, llegué a la casa y mi mamá lo notó. ¿Qué onda, Dave? ¿Qué te pasa? Y yo, no, pues acabo de ver a Estefano y me impactó. Le dije, quiero lo mismo. Dijo, ¿te quieres ir a estudiar también a Argentina la Biblia? Le dije, sí. Yo pensé que me iban a batear, Rafa. Pensé que me iban a decir, no, pues espérate a terminar la carrera, entrégame el certificado y ya después haces lo que quieras. Pero no, sorprendentemente mi mamá me dijo, vete. Y yo, ¿en serio? Me dijo, sí, vamos a hacer todo el papeleo. Así que Dios abrió puertas, ¿verdad? Me dio la oportunidad de ir a Argentina, estudiar la palabra de Dios, una licenciatura en teología, también en palabra de vida, el instituto. Y pues yo pensé que te lavaban el cerebro allá, ¿verdad? Y que regresabas bien diferente, pero no, me di cuenta que verdaderamente la transformación está por medio de las escrituras, ¿no? Y la tenía ya a 2 pasos de mi cama,
pero nunca lo había entendido así, ¿verdad? La había menospreciado, la había desvalorado. Nunca estuve así de convencido de que la palabra de Dios transforma la vida de una persona, ¿no? Claro. Entonces, hasta que fui allá y la estudié de manera profunda, me di cuenta del efecto que tiene la Biblia en tu vida y ya de ahí para el real, ¿verdad? Ya Dios me llamó de tiempo completo, ya no retomé mi carrera secular y profesional, me metí de lleno a la teología, me metí a cursos, estudios, y de ahí Dios empezó a trabajar con mi corazón. Y pues bueno, Rafa, aquí estamos, gracias a Dios. Ya Gracias a tenemos Dios. algunos años también como pastor ahí de la iglesia, bien joven, ¿verdad? Lo me dicen, estás bien chiquito, pero la autoridad la tiene la Biblia, no yo, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, pues es eso, amigo. Ay, mi hermano. A mí me gusta mucho tu historia, me gusta mucho. Y me gusta mucho esta influencia que tuvo Estefano contigo. La verdad es que también nosotros acá no podemos decir que Estefano no influenció porque mucho tuvo que ver. Así como platicábamos contigo y Ujú, llegabas a la casa, Estefano también venía y ujú. nos impactaba con las historias que tenía. Y la La verdad. pasión, ¿no? Y Y la convicción con la que pasión. hablaba. Yo pocas veces me he encontrado con esa pasión en alguien tan joven. O sea, que explota, o sea, que dices, "Ay, sí, siento el calor del amor y de la gracia en esa persona", y cuando habla, de verdad que siento poder, Señor. O sea, te transforma. Y dices, yo también en algún momento dije, yo quiero eso, yo quiero un poquito de eso. Y justo me quedé pensando en tu historia, en una ocasión que estábamos platicando con Estefano, que estaba comiendo aquí en la casa, y bueno, cuando estábamos en la otra casa. Ujú, Y dije, ahora entiendo lo que decía David, mm. ahora entiendo. Sí, 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 Estefano como que te contagiaba. No, ese día, el primer día que lo vimos, que llegó de Argentina, fuimos unos tacos, ¿no? Así bien, bien casual. Y dijo, oramos por los alimentos, sí. Orando por los tacos, Rafa. Una oración tan sencilla como de unos alimentos. Eran unas palabras, bueno, fuera de lo común, ¿verdad? En primer lugar, una palabra sincera también, una oración muy sincera y a la vez poderosa, ¿no? Y cuando dijo amén, dije, no inventes, no, no, este cuate regresó poderoso, ¿verdad? Transformado, sí. Transformado. Y bueno, me comí los tacos con mucha confianza. Fíjate que yo cuando los veía a ustedes en Vida Nueva, yo volteé y decía, eso es lo que yo quiero para mi hijo. Mm, Eso, eso. O sea, esa pasión que tenga a Cristo, que tenga a Cristo y que voltee y diga, ¿sabes qué? Esto es, o sea, yo creo en esto. mm, El otro día, Davo, Santiago ya empezó a cambiar sus oraciones, porque antes era, gracias por la comida, por mamá y papá, eh, y que estemos felices en el nombre de Jesús, amén, ¿no? ajá. Pero ya empezó a decir, ya van 2 veces, y de verdad que se me hace agua el corazón, Mm, porque vuelta y dice, Dios santo, 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 Señor, gracias por la comida que tenemos, gracias por mi mamá, por mi papá. Padre Santo, te pido por favor que me quites el miedo para poder hablarle a mis amigos de Dios y para que ellos puedan llegar a Cristo y ser salvos. oh, Uf, se me deshizo. Yo dije, terminamos de orar y le dije, mi amor, ¿por qué tienes miedo? Dice, es que papá, luego los niños no me escuchan. Cuando quiero hablar me cambian el tema. Le dije, mi amor, así va a ser. Hay mucha gente que no quiere escuchar, o sea, no quiere escuchar hablar de Dios. Hay gente que ya lo tiene, hay gente que lo está buscando, pero hay muchísima gente que no va a querer que les hables de Dios y se van a enojar. y desde ahorita, Y ¿no? desde, y desde ahorita, chiquito. Entonces, mi amor, vas a tener que tener mucha paciencia, mucho amor y mucha gracia de Dios. Porque Mm, mucha gente te va a decir, no me interesa. Tus maestras, tus compañeros, afuera de la escuela, en el taekwondo.
va a pasar. Mm, Pero ¿sabes qué? Alguno te va a escuchar y en alguno vas a sembrar una semillita. mm, Y esa semillita en algún momento la va a hacer florecer el Espíritu Santo y ujú. esa persona va a llegar a Dios. Tú no te preocupes, pero que nunca te dé pena y que nunca te dé miedo hablar de Dios. Y me dijo, no, muchas gracias, papá. Me dio un abrazo y se fue a dormir. Ujú, ujú. Y yo dije, ay, cañón, tiene 6 años y ahorita tienes que ayudarlo y cobijarlo, porque muy pocos cristianos realmente estamos evangelizando. Pocos, Eso. pocos así como mi hermanita Isabel, como Chavita, o Mm, sea, como George, que se van y habemos muy pocos. Y yo no puedo decir que soy de tiempo constante. Yo cuando se me atraviesa alguien, yo, mira, abuela, déjame te platico. ujú, ujú. Pero, pero hay gente que entrega su vida a esto, pero no somos muchos, no son muchos. No, sí, el generar esa, ¿qué se podría decir? Como cultura en el corazón de tus hijos de predicar el evangelio. Mi papá decía, para poder dar agua necesitas primeramente ser una presa, ¿no? De agua. Claro, llenar. Y llenarte y predicarlo con el ejemplo, ¿no? También para poder también generar esa cultura en el corazón de tus hijos. Pero sí, lamentablemente hay una materia que tomamos justamente que es la historia de la iglesia latinoamericana Ujú. y hay un problema cultural o, bueno, sobre todo mental, ¿verdad? En el que el latinoamericano cree que con ir solamente a la iglesia está cumpliendo con su cristianismo, ¿no? Y sabe, o sea, sabe que existe la gran comisión, sabe que existe una importancia para predicar el evangelio, hacer discípulos, pero el latinoamericano se trata de autoconvencer que está bien solamente con ir a la iglesia, ¿no? Y con eso como que lo tienen, como ya cumplí la palomita. Entonces hay muy poca cultura de evangelización. Y eso mucho tiene que ver con el trasfondo católico que tiene mucho Latinoamérica, ¿no? Porque inclusive Exacto. muchos cristianos antes de ser cristianos fueron católicos. Ujú. Entonces, pues el católico va a la iglesia, lleva al niño a catequesis, termina su domingo y ¡pum! Vámonos. Sí, Digo, son. hay algunos Ujú. que tienen algunos programas de estudio entre semana, pero no Sí, mucho. generalmente solo es cumplimiento de reglas, ¿no? O Las normas. reglas, sí. Y si las cumples, pues bueno, ya estás bien, bien, bien con Dios, ¿no? Eso se le llama ser religioso o Religioso, religiosidad, ¿verdad? Cumplir con principios y normas de la fe, pero pues tú sabes que el cristianismo es una relación personal con Dios, ¿no? claro. Ahí cambia todo, ahí es todo Sí, distinto. sí, sí, sí. Somos a veces, o bueno, fariseamos mucho. Ah, estoy de De- acuerdo. Sí, sí, sí. El otro día escuché esa palabra. Se la dije a alguien sin querer y se enojó mucho. Sí, sí, sí. Y volteo y le digo, no estés fariseando. Ajá, ajá, Oh, pero ajá. ¿por qué me dices esto? No, no voy a decir nombres porque luego se me sienten, pero No, sí, sí, somos expertos para cumplir con la práctica externa religiosa, pero por dentro, ya con Santiago, capítulo 1, ¿verdad? En los últimos versículos 26 y 27 que dice, la religión pura y sin mácula es esta, visitar a a los los huérfanos huérfanos y a y las las viudas, viudas. Oh, esa clase estuvo tan buena, David. ya dices, ya, Porque tienes razón, esa comisión. ¿Cuántos cristianos la hacemos? O sea, ¿cuántas personas realmente estamos cuidando a los huérfanos y a las viudas? ¿Cuántos preguntamos quién necesita ayuda en la iglesia? eso, ¿quiénes son las viudas de mi iglesia, no? Y creemos que con asistir a la iglesia, la oración, etcétera, ya estamos cumpliendo, ¿no? Pero no, a la luz de Santiago, mi hermano, y me agrego, ¿eh? Yo también estoy muy lejos de poder cumplir con esta religión pura y sin mácula, como dice él, pero pues no es tarde todavía. Podemos empezar a apretar esa tuerca de nuestra vida espiritual. Fíjate, yo una de las cosas que me dejan, bueno, no me consuela en lo más mínimo, pero volteo y yo, Susan dice que yo no tengo ansiedad alguna en el cuerpo, pero no es cierto. O sea, es que uno sabe dónde poner su ansiedad, ¿no? Sí. De que temblando. Ajá.
Y me dice, pero es que, pues yo estoy muy tranquilo. Le digo, no, 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 es que la tormenta no tiene que estar acá afuera, o sea, no. Pero es que yo, cuando supe cuánto tiempo le llevó a Pablo de que conoció a Cristo porque se le apareció, tuvo la visión, hasta que él empezó a predicar. Y dije, bueno, no ando tan mal, porque, Ujú, o sea, tengo entendido que fueron 14 años. ujú, ujú, Y, y, y dices, bueno, si a Pablo, que fue uno de los mayores exponentes y el que nos dio el evangelio a los gentiles, tardó tanto tiempo. Y yo ahí voy caminando de la mano, o sea, hay lugar para crecer, ¿no? O sea, claro. hay lugar para ser mejor. Y esto es, ahorita me voy a ir a las preguntas, pero Ujú, este es ujú, un tema que me gusta hablar y que se lo voy a preguntar tanto a Rafa como a Héctor, que son los primeros invitados del programa. ujú, ujú, Y es, a veces cuando llegamos a la iglesia y somos nuevecitos, ujú, escuchamos a la gente orar y oran de una manera preciosa. ujú. Y voltean y te dicen, no, pues es que en Ezequiel 28 hablan del rey de Tiro y dices, "Uy, es que se lo sabe de memoria". Mm, Y dices, yo no, yo me siento súper lejos de eso. mm, Y mucha gente a veces por eso dice, no, ¿sabes qué? Es que yo siento que yo no estoy listo o no me merezco estar ahí. O creo que estoy tan sucio que no le puedo interesar a Dios. O sea, mm. yo creo que Dios no va a perder tiempo conmigo porque yo he mentido, he matado, he hecho esto, he hecho lo otro y yo siento que Dios no va a perder tiempo conmigo. Y, y se van y se parten más esas almas y después de muchos años, ponle tú que ya terminan todavía peor, llegando Ujú. y destrozadas a decir, pues dígame qué tengo que hacer, yo quiero estar aquí. Pero a veces creemos que tenemos que ya llegar, o sea, que cuando aceptamos a Cristo, ¡pum! Porque te lo dice, Ah, sí, nueva criatura eres. sí, Y sí, sí, dices, sí. todavía me cuesta, no me siento tan nueva criatura, todavía me siento envidioso, todavía me siento ególatra, todavía me siento. Mm. Y la gente le cuesta porque te sientes como tú mismo te excluyes. ¿Qué ¿Ves? consejo tienes para esas personas que sienten? Porque yo en algún momento lo sentí. Gracias a Dios yo tenía a mi mujer, mi esposa, que es lo mejor que Dios me pudo haber dado. Mm. Me dijo, hey, no, 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 órale, ¿por qué sientes lástima? No, párate, órale. O Ujú, sea, ujú, y digamos que forzaba que yo me quitara esta falsa humildad o esta falso desmerecimiento, ¿no? ujú, ¿Qué le puedes, ujú. qué le puedes, tú que tienes mucho amor y que tienes este carisma precioso de guía y ya eres pastor, ¿qué le puedes decir a las personas que se sienten así como, oye, yo no estoy listo, no me lo merezco, no, sabes que esto no es para mí? O, ¿sabes qué? Es que yo siento que estoy demasiado sucio. ¿Qué le puedes decir a alguien así? Ahí tendríamos que voltear a ver, por ejemplo, los evangelios, ¿no? Tú vas a los evangelios y ves la vida de Cristo y ves que se acerca a personas eh, comunes y corrientes como cualquiera de nosotros, ¿no? Pescadores, cobradores de impuestos. Hoy si lo trasladamos en nuestra vida, un hombre que trabaja en una empresa, un empleado, ¿no? De una empresa, el que trabaja en el mercado, en algún tianguis. Cristo se acercó a este tipo de personas comunes y corrientes, ¿verdad? Sí. Y él les dice, sígueme, ¿no? Y todos tuvieron una actitud de dejar lo que estaban haciendo y siguieron a Cristo inmediatamente, ¿no? Es un paso de confianza, se podría decir, es confiar. Imagínate dejar tu trabajo, ¿no? Que llegue una persona y que te diga, sígueme, y tú dejas el trabajo y dejas la fuente de tu ingreso, ¿no? Lo que te está sosteniendo para tomar una decisión así, es una decisión grande, ¿no? Súper Fuerte, fuerte, es, sí, es, es, es profunda, ¿verdad? Yo lo sí, traslado a mi vida y digo,
híjole, ¿no? De verdad, qué admiración por todos ellos, ¿verdad? Sí, Pero incluso mi Rafa, ellos estuvieron 3 años caminando con Cristo, ¿no? 3 años caminando con Cristo y ellos estuvieron cerca de Cristo, ellos estuvieron escuchando sus enseñanzas, ellos durmieron en el mismo lugar donde dormía Cristo, vieron sus milagros, ¿verdad? Y después de 3 años, Cristo antes de ser crucificado, los sigue exhortando a que hagan cosas, ¿no? Como el oren, por ejemplo, ¿no? sí, Los anima a orar porque estaban dormidos, etcétera, etcétera. Y no oraban, ¿no? Vemos todavía un corazón que estaba medio inclinado hacia las viejas costumbres, ¿no? Un corazón que también luchaba con la carne. ¿A sí. qué voy con todo esto, Rafa? Si vemos a hombres tan comunes y corrientes con este tipo de actitudes, ¿no? Ninguna actitud que tengamos en nuestro cristianismo es suficiente como para descalificarnos Claro. de poder seguir en esta relación que tenemos con Cristo, ¿no? No podemos tener una vida cristiana perfecta. Vamos a tener momentos muy buenos, vamos a tener momentos malos, pero específicamente a esto, si los apóstoles y los discípulos no oraron en esa noche y uno dice, no manches, se pasaron, ¿no? De lanza. Lo dejaron solito. Lo dejaron solito y etcétera, etcétera. Pero después ves el libro de los Hechos y ellos seguían siendo discípulos y apóstoles. No dejaron la posición que tenían en Cristo, porque el cristianismo, Rafa, no se centra en las obras que nosotros hacemos, ¿no? El cristianismo no es ir a la iglesia, el cristianismo no es orar, leer la Biblia. Todas las obras que nosotros hacemos son el resultado de Ujú. haber entendido la obra de la cruz a favor de cada uno de nosotros, ¿no? Un fruto. Exactamente, exactamente eso. Entonces, pues como consejo a la gente que se desanima, que no se cree tal vez eh, como, ¿cómo se podría decir? Apto, Dignos. digno, esa es la palabra, digno de poder acercarse a Cristo. Tú ve a los discípulos y a los apóstoles. ¿Cuántas veces no fallaron y esto no Claro, los descalificó? ¿Por claro, qué? Porque ellos tenían su relación con Él, ¿no? Y la salvación que tenemos en Cristo no se pierde, hermano. Y nuevas son sus misericordias cada mañana. Así que si falté ayer, yo no dejo de ser menos hijo, más hijo de lo que fui ayer de Cristo, ¿no? Yo sigo siendo su hijo, ¿verdad? claro. Entonces, agarrarme de esta identidad que tenemos, de esta confianza también como la tuvieron los discípulos, e ir mejorando, ¿no? Una Sí. característica del cristiano es la perseverancia, la perseverancia en Cristo, ¿no? Con la perseverancia yo no me puedo excusar con mis obras del pasado, ¿no? Bueno, ayer tuve algo malo, pero hoy voy a perseverar para poder rectificarlo, mejorarlo, ¿no? Y así es la vida cristiana, permanecer en la vid, como dice Juan 15. Un día, bueno, hace poquito estaba platicando con Guillermo, que te contaba antes de empezar, Ujú. y mi amigo me dice, pero tú ya no puedes decir malas palabras. Le digo, si supieras cuánto batallo con eso. Si tú supieras. O Ajá. sea, y me dice, pero es que yo te escucho. Y le digo, es que me cuesta. Sí, No es que en el momento en que yo acepte a Cristo, ¡pum! Todas las malas palabras se fueron. O sea, yo todavía tengo que luchar contra cosas que están en mi carne. Y es un caminar, es un caminar, es un caminar. Dice, pues es que yo he escuchado, ¿no? Pues los cristianos son perfectos. No, 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 no. El cristiano reconoce lo que está mal, lo reconoce en sí mismo. Y a mm, veces nos sentimos mal por cargarlo, pero lo vamos arrastrando y vamos trabajando para irnos deshaciendo de él. O sea, no es que a partir de la noche a la mañana uno se despierte y dice, cuerpo ya, sí. Ajá, glorificado y ya, ya, no más malas palabras, no malos pensamientos. No, 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 sigues teniendo los malos pensamientos, pero volteas y te das cuenta y dices, ay, aquí está, ay, te lo quieres quitar y te constrae, te te constrista, constriñe. te Ah, constriñe, te contrista, sí, sí, te sí, sí. contrista o te constriñe también. Los O dos. sea, volteas y dices, ay, esto está mal. Antes no te das cuenta que estaba mal. A ver, te Eso, das cuenta que está mal.
esa es la realidad, ¿no? Ahora te das cuenta de los errores. Decía un gran teólogo, entre más me acerco a Dios, más sucio e inmundo me siento, ¿no? Tú estás en el cine, estás en la oscuridad y comes tus palomitas con salsa y a lo mejor se te cayeron y te ensuciaste, pero como está oscuro, No te das cuenta. ya que sales y eres expuesto a la luz, ya ves todas las marcas de guerra, ¿no? De las palomitas. Y ya dices, hijo, ya me ensucié aquí, acá. Y el darte cuenta de la suciedad es una Sí. oportunidad para poder enmendar esa suciedad, ¿no? Limpiarla. Entonces, Y, y está la contracara, David. Está cuando, por ejemplo, te topas con gente y le dices, oye, pues es que eres pecador. No, yo soy una buena persona. No, o sea, realmente eres pecador. Tú tienes un pecado original, o sea, tú lo traes. mm, O sea, alguien desafortunadamente te lo pasó. mm, Y la única manera en la que te puedes deshacer de él y la que puedes luchar contra ese pecado es aceptando a Cristo. Pero la gente se enoja y dice, no, yo no. Digo, no mientes. No, pues sí miento. ¿Ves? ujú, Eh, ¿No has pensado en alguna mujer que tenga novio? Sí, pues estás pensando en la mujer de tu prójimo. O mm, sea, y la gente voltea y dice, pero es que yo soy una buena persona y hago cosas buenas. Sí, pero por actos no te vas a salvar. mm, O sea, tú puedes ser todo lo bueno que quieras. Y esto quiero, ojalá saquen un clip de esto. Tú puedes ser todo lo bueno que quieras. Si no tienes a Cristo, no te vas a salvar. mm, Porque justo dice, yo soy el camino. Nadie va al Padre si no es a través de mí. ujú, Y la gente no dimensiona porque no entiende todo este tema de trasfondo de la caída. La gente no lo estudia. ujú, La gente se siente ajena a ello. ujú, Pero pues es que todos somos hijos de Adán. Todos descendemos de él. Él fue el que abrió la puerta al pecado. Él lo metió en la humanidad. Y la gente realmente piensa que porque tienen una vida haciendo actos de bondad, moral. moral, una vida moral. Y justo el otro día estaba viendo un corto que dicen, pues es que Satanás no está peleado con que el hombre sea moral. Mm, No, él puede ser lo moral que quieras. Él lo que quiere sacar de tu vida es a Cristo, porque esa es la mm, clave. exactamente. Si Cristo no está en tu vida, no importa qué tan moral seas, no vas a llegar a la gloria. Y a veces es difícil porque yo te puedo decir que con una prédica de domingo no es suficiente para entenderlo. O sea, Ujú, yo estoy tan agradecido con tu papá por el ujú, ITI, porque el estudiar, el profundizar, el realmente escarbar las escrituras, te abre un mundo de posibilidades y entiendes cosas que antes no entendías. mm, Digo, ahora tal vez este no es el lugar porque no vengo a hablar de esto, pero me hizo entender muchas cosas de mi pasado. Se conectaron muchos puntos. ujú, Y ujú, al conectar estos puntos dije, es que lo único que tiene sentido en mi vida es todo lo que estoy aprendiendo de la Biblia. O ujú. sea, me queda más claro, como nunca lo había entendido de claro. Pero permíteme un segundo, vamos a hacer una pausa y te voy a hacer una pregunta que traigo aquí. Traigo varias preguntas que me hicieron algunas personas A ver, en redes sociales ok. y tengo otras preguntas que yo preparé para elaborar y aterrizar el tema, Ujú, que ujú, realmente vamos a ver o sea, cómo interpretar los pasajes difíciles de la Biblia. ok. ¿Va? Entonces, digo, llevamos media hora hablando de varios aspectos que giran Del alrededor de la vida del cristianismo. cristianismo, Ujú, pero para aterrizarlo un poquito más, mira, esto me lo preguntaron y se me hizo una muy buena pregunta. Hay mucha gente ujú, que voltea y dice, es que mucha gente le ha metido mano a la Biblia, mm, es que mucha gente la ha tocado, es que la Biblia es escrita por el hombre, ¿va? mm, Y bueno, para eso hablamos al menos todo el Antiguo Testamento. Si tú revisas un Antiguo Testamento ahorita con un Antiguo Testamento de hace 2000 años, en la época de Cristo, ujú, es el mismo Antiguo Testamento.
sin variaciones. O sea, solamente interpretado del hebreo al griego y del griego al español o al inglés, ¿no? Pero esta pregunta, ¿por qué hay tantas interpretaciones diferentes de la Biblia? Se me hizo muy, muy interesante. ¿Crees que nos puedas hacer algún comentario al respecto? ¿Por qué existen tantas traducciones bíblicas? Esa es La, la pregunta que te la hicieron. pregunta, no, la pregunta es, ¿por qué hay tantas interpretaciones diferentes de la Biblia? Ah, ok. El hombre a lo largo de la historia, Rafa, ha pensado que la interpretación bíblica es privada, ¿no? Y cuando piensas que es privada, entonces se puede caer al relativismo, Ujú, ¿no? Porque si yo pienso, David, que este texto me está diciendo esto y yo le pongo el sentido, eisegesis se llama. Una cosa es la exégesis y otra ujú, cosa es la eisegesis. ujú. La eisegesis es quererle yo darle el sentido a la palabra de Dios, imponerle yo, David, el sentido a los versículos que estoy leyendo, ¿no? Y cuando yo trato de hacer esto, entonces caemos en lo que la pregunta decía, ¿no? Cada quien está interpretando la Biblia de acuerdo a lo que él entiende, ¿no? Ujú, Ahora, cada cabeza, mi Rafo, es un mundo muy diferente, ¿no? Y dentro de la interpretación, si fuera privada, entonces muchos elementos afectarían nuestra interpretación claro. porque la basaríamos, por ejemplo, en mi crianza, ¿no? La crianza Ujú, que tuve de chiquito, si tuve falta de padre o de madre, si tuve algún tipo de abuso, ujú, si viví en México o en Estados Unidos, porque puede cambiar hasta la cultura, claro. puede cambiar el contexto, el tipo de gobierno, el lenguaje, la clase social, y todos estos elementos, mi Rafo, afectarían la interpretación que yo le daría a la Biblia, ¿no? Claro. Entonces, si yo le hago la eisegesis, caemos en esto. Pero ¿cuál es lo hermoso de la palabra de Dios? Es que la palabra de Dios se interpreta a sí misma, ¿no? Sí, Yo no puedo imponerle la interpretación, yo tengo que sacarle la interpretación a la Biblia misma, ¿no? Y para esto, pues también se necesitan muchos elementos que van en contra justamente de mi cultura, de mi crianza, de mi lenguaje. Me tengo que profundizar y aventar un clavado en la cultura del pasaje o del libro que estamos leyendo. Tengo que estudiar el contexto histórico, tengo que ver la gramática en la cual se está escribiendo, porque el griego pues es muy vasto, ¿no? claro. Entonces, pues bueno, en pocas palabras, Rafa, es eso, ¿no? Hay muchas interpretaciones porque se cree que la interpretación es privada. Fíjate, tengo algo aquí que voy a Ujú, compartir en pantalla. Vamos a ver. Esto, por ejemplo, es algo que me encanta. ujú, Ya creo que te lo había enseñado alguna vez, pero son las referencias cruzadas de la Biblia. ujú. Así es, imágenes. Esto. Cuando decimos que la Biblia se interpreta a sí misma, es, por ejemplo, las correlaciones que hay tanto entre el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿no? Sí, Y se supone que esto tiene una diferencia de 1500 más o menos, 1500 años, sí. 44 escritores diferentes. O sea, son, ojo, hablemos que en aquel entonces, ponle tú que las escrituras, el Antiguo Testamento sí estaba al alcance de los estudiosos, Ujú, ¿va? ujú, ujú. Pero estamos hablando que hay estudiosos que no se conocían, profetas que no se conocían, que estaban en tres continentes diferentes. Ujú, Unos ujú. estaban en África, otros estaban en Europa, otros estaban En Asia. en Asia, y cada uno se hace referencia a sí mismo, ¿no? Que es la parte de
cuando hablamos de que la Biblia es inspirada por Dios. Entonces, no es algo que alguien se dio a la tarea de escribir, o sea, y hay concordancia entre lo que dice uno y dice el otro a cientos de kilómetros, miles de kilómetros de distancia, con cientos o hasta miles de años de diferencia. Y aún así, cuando tú estudias la Biblia y estás leyendo el texto, aunque sea profético, aunque sea histórico, o aunque sea poético, Poético, sí, sí, sí. tú notas una relación como si fuera la misma persona y el mismo autor que lo está escribiendo. Totalmente. Sí, No, ibas a no, decir algo adelante, más, no, adelante. adelante, tú primero, tú primero. Un maestro nos decía justamente explicando esta armonía perfecta, ¿no? Teniendo tanta diversidad de autores en diferentes tiempos, bajo diferentes contextos y con diferentes personalidades. Nos decía el profesor, aquí en esta aula somos 23 alumnos, ¿no? Éramos 23 alumnos. Vamos a hacer un ejercicio y a los 23 alumnos les voy a decir que se pongan de acuerdo para que escriban de un tema en particular, ¿no? ¿Cuál era el tema? Que escriban acerca del amor. Los 23 alumnos están dentro de la misma aula, los 23 alumnos están dentro del mismo contexto porque todos están internados aquí en el instituto y los 23 alumnos están recibiendo la instrucción por parte de su maestro, ¿no? Ya tienen la instrucción, ya tienen el tema, vayan y busquen a lo largo de la propiedad un lugar y escriban una cuartilla y media acerca del amor, ¿no? No, pues sí, nos separamos, Rafa, unos se fueron para allá, otros para acá. Escribiendo acerca del amor, ¿no? Ya sabes, dijo, quitarrenle, ¿no? Échenle choro en pocas palabras, ¿no? Exprésense, ¿no? Pues el amor y Cristo, ya sabes, Dios. El maestro las juntó al final y se dio cuenta que aun cuando estábamos bajo todos estos elementos, no había unidad entre los escritos de los 23 alumnos, ¿no? Unos decían que era un sentimiento, otros decían que era una emoción, unos decían que se expresaba solamente de una forma, otros decían que habían más de 7 formas para expresarse. Hermano, para poder lograr la imagen que tienes ahí en la pantalla, solamente se podría concluir, necesita haber la intervención de un ser supremo, ¿no? Correcto. Un autor, a un solo autor que esté Eso, orquestando, coordinando absolutamente coordinando todo. todo. Fíjate, yo no sé si te acuerdas, alguna vez te conté que yo me topé con unos mormones y yo los invité a la casa. Y les dije, pues vamos a estudiar la Biblia, ¿no? Entonces les dije, creo que fue la última sesión, ya no vinieron. Les dije, miren, les mostré justo el mapa y les dije, estas son las concordancias que hay entre el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, ¿va? Y ves cómo se retroalimentan. Yo me regalaron una copia, aquí tengo el libro del Mormón, le dije, yo estuve revisándolo y sí hay aspectos donde ustedes a veces hacen referencia a la Biblia, pero no hay textos en el Antiguo o en el Nuevo Testamento que hagan referencia a ustedes. Mm, Entonces, cuando tú tienes un autor, va, el autor digamos que tiene un estilo ujú, y ujú, yo no veo el mismo estilo del mm, mensaje. Y les expuse algo, además, por ejemplo, un autor normalmente utiliza los mismos canales para llegar a sus lectores. ujú, Por ejemplo, profetas, ¿no? Y al profeta se le entrega el texto y lo hizo normalmente en hebreo, ujú, en arameo o en griego, koiné. ujú, Esos fueron los tres idiomas con los que se escribió todo el texto bíblico a lo largo de la historia. ujú, ujú. Pero tú me dices que tu texto te lo entregaron en tablillas de oro, en egipcio, y para interpretarlo ocupabas dos piedras, el Urín y el Turín. Ujú, ¿No suena que es el mismo autor? mm, ¿No suena que es el mismo método para llegar
al lector, ¿no? Y te acuerdas, bueno, ahorita estábamos hablando de la eisegesis. Ellos iban y buscaban un pasaje de Isaías donde hablaban de la ciudad de Ariel y muy a fuerza intentaban meterlo para que... Y le dije, no, 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 vamos a hacer exégesis. Vamos a abrir, vamos a estudiar cuál es el pasaje anterior, de qué está hablando. Está hablando de una ciudad, está hablando de un juicio, está hablando... Le dije, dime qué tiene que ver esto con lo que me estás... La idea que me estás intentando meter aquí. Y dejaron de venir, Davo. Ya no vienen. Entonces... Sí, suele pasar ese efecto. Sí, creo que es importante, o sea, que cuando nosotros estudiamos, digamos, o sea, no, porque esto lo he escuchado, no, es que eres ¿cómo me dicen? El otro día me lo dijeron. ¿Soberbio? No. No, tal vez sí, pero no. Ajá. O sea, no, eres un fanático, Rafael. No, de fanático no tengo nada. O sea, si yo te dijera en los lugares en los que me metí donde había fanáticos y hacían cosas horribles, Sí. digo, no. Le digo, soy un estudiante de la Biblia. Y convicciones, o sea, claro. Hoy yo estudio contexto histórico, estudio fuentes, estudio, yo te lo repito, o sea, y esto se lo digo para los que están viendo el podcast. El Instituto Teológico Internacional, y debe de haber, o sea, otras escuelas que son equiparables, pero para mí el Instituto Teológico Internacional es una bendición porque de verdad te dan todas las herramientas para aprender. No te están llevando a ciegas para que creas algo solo porque sí. O sea, te enseñan, te dan las herramientas para que tú mismo interpretes la palabra y utilices las herramientas que te dieron, los hechos históricos, las fuentes, las referencias, y puedas llegar a tus propias conclusiones. De hecho, el otro día que estaba hablando con Guillermo, le dije, mira, te voy a decir algo que no te van a decir en ninguna congregación, porque yo no lo he escuchado a ningún pastor. Sigue estudiando. Tú estudia la Biblia. Ve y estúdiala. Profundiza. Aquí están los parámetros. Estudia. Aprende de temas históricos. Aprende, si quieres, referencias griegas, hebreo. O sea, tú profundiza. El estudiar, ¿va? El acercarte más, solo te va a mostrar qué tan cerca o qué tan lejos estás de la verdad. Yo no te digo que vengas aquí con los ojos cerrados y que creas todo lo que te estoy diciendo. Yo te digo, estudia, porque la verdad está ahí. Porque mientras más estudias, más se van abriendo cosas en tu mente y más vas viendo relaciones que normalmente no ves. Porque yo no te pido que creas solo porque sí. Yo te pido que estudies para que creas, para que puedas creer. Y creo que eso es una clave fuerte, Davo, porque la gente ya no estudia. Nada, no, estamos bien mal acostumbrados a lo que digan los hombres que tienen mucha influencia o prominencia, ¿verdad? Con eso nos quedamos, como si fuera la verdad absoluta, ¿verdad? Sí. Y eso está mal en todos los aspectos, incluso en el cristiano, ¿no? ¿A qué voy con esto? Si yo escucho un pastor que tiene mucho renombre y tiene fama, ¿verdad? Y sé que Dios lo utiliza, seguimos siendo hombres, ¿no? Y seguimos fallando. Y yo no puedo dar por sentado que un conocimiento que me quieran transmitir, que es una verdad absoluta, si no se basa en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, mientras el pastor hable Biblia, yo puedo estar confiado, ¿verdad? Porque la Claro, Biblia es inerrante y es infalible. Pero si hay claro. un pastor, si hay un líder que no habla Biblia, hijo, ahí sí tengo que poner en duda, ¿verdad? Absolutamente todo, ¿no? Pero Claro. justo mi papá decía, el estudio bíblico es como una naranja, ¿no? Te pueden contar muchos cómo sabe o tú la puedes ver por afuera, ¿no? A la naranja, cómo está. Y por la mirada podrías decir, está dulce o a lo mejor es un poco pasada, pero ¿cuántas veces hemos cerrado haciendo juicio hacia la naranja, ¿no? Se ve pasada, pero la pruebas y dices, no inventes. Dulce, Está dulce, súper dulce. dulce, ¿no? O la viste bien bonita y ya que la pruebas, Amarga, sí. ajá.
Y mi papá Y dice, ¿qué es eso? ¿No? El estudio bíblico es como una naranja, ¿no? Hasta que tú la pruebas, te vas a dar realmente, ¿no? Qué tan dulce es el estudio, ¿no? Entonces, animar a los que nos están viendo a que no traten de hacer un juicio desde fuera, ¿no? Superficial. No, métanse y estudien y se van a dar estudian. cuenta. Sí, 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 sí. Y también es importante, o sea, busquen un lugar que tenga un estudio limpio. O sea, Ujú. hay hoy en día, y ese es un tema del cual Dios en algún momento va a pasar juicio, hay muchas iglesias que están aquí por el negocio. Mm, Están aquí porque eh, quieren hacer dinero o quieren fama, fortuna. Hay muchos casos y los hemos visto y los estudiamos y luego salen los programas, ¿no? De que es que el pastor me dijo que invirtiera mis pesitos y ahorita ya no tengo dinero y se peló la persona a la que le dimos el dinero y volteas y dices, bueno, y eso crea tanta desconfianza pues, para algo que es bueno, termina transformándose en algo malo porque hay mucha gente que lo utiliza como todo, o sea, como todo. Hay gente que utiliza inclusive el celular para hacer fraudes, o sea, mm, que no vayan a intentar utilizar la palabra para hacer fraudes, pero sí, tengan siempre. criterio, señores, tengan criterio, o sea, tengan cuidado. Mientras más empiecen a estudiar ustedes la Biblia, más se van a dar cuenta que a veces si les hacen una petición, no tiene sentido. O sea, no tiene nada que ver con lo que ustedes están estudiando. Ujú, ujú, Digo, no me quiero extender mucho, pero me tocó ver un caso en Colombia ujú. de una persona que se acercó al pastor y le dijo, oye, pues es que mira, voy a ganar una demanda contra el gobierno, me van a pagar esto, pero necesito ahorita soportar los gastos de la demanda. Quien invierta, yo le regreso el doble de lo que invierta. Y ¿sabes qué? Si alguno de los congregantes Ay, José. eh, aporta, yo a la iglesia le voy a dar cuando yo cobre. Y el pastor fue y les dijo, no, pues miren, él trae esto y el pastor habló en favor de la inversión Qué delicado. y se robó no sé cuántos cientos de miles de pesos colombianos del compa y desapareció. Entonces, como cabeza es, o sea, tú sabes que es un no, o sea, Houdini. Ajá, es ajá, Houdini, o sea, ajá. no, compadre, no, o sea, y a veces eso, tú llegas a una iglesia y me lo han dicho tantas personas, David. Yo llego a una iglesia y volteo y huele a negocio. Y le digo, pues es que ¿a qué iglesia te estás metiendo? Y es que, bro, si volvemos a la pregunta que me hacías, la Biblia se puede prestar mucho, ¿verdad? Para manipular a la gente por medio de la interpretación que yo le dé, ¿no? Ese es el gran peligro de que sea privada la interpretación, ¿no? Que yo puedo manejarla a mi gusto, darle el sentido que yo quiera darle, ¿verdad? Y por medio de ese sentido, manipular a la iglesia, ¿no? Entonces, si es un tema bien, bien delicado y repetimos una y otra vez, la interpretación no es privada. La Biblia se interpreta así sola, ¿verdad? Con los Sí, elementos bajo contexto histórico, gramatical, con el tipo de idioma, el tiempo, el autor, todos estos elementos me pueden ayudar para entender un poquito más el pasaje o el libro que estoy estudiando. súper bien. Viene otra pregunta, Davo. A ver. ¿Cómo debemos, y esto creo que hasta la pregunta no me agrada completamente. Ujú, ujú. ¿Cómo debemos entender? Pero entendemos que muchas de estas preguntas vienen de no creyentes. Ok, ok. Entonces, Ujú. ¿cómo debemos entender los pasajes que parecen contradictorios? Bajo contexto histórico. A eh, mí, adelante, no, adelante, no, desarrollalo. dale, No, no, dale. no, es que yo me acuerdo mucho de un pasaje que viene, creo que es en Timoteo, donde Pablo está hablando de la salvación y habla de nosotros. Él hace un nosotros. Cuando Mm, tú revisas el contexto histórico, él está utilizando una palabra que hace referencia a los hebreos. mm, ujú, ujú.
Y muchas veces las personas toman los pasajes de la Biblia y me gustó porque lo contestaste así inmediatamente, o sea, contexto histórico, en el momento en el que se está escribiendo, porque la gente voltea y dice, es que este mensaje es para mí. Y tal vez haya algo de ese mensaje para rescatar para uno, pero el mensaje tal vez por definición o por contexto histórico fue escrito para los judíos. Exactamente. Sí, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿no? Todo lo que pisare, dice la palabra de Dios, la planta de tu pie te será dado, ¿no? Entonces, tú te metes, ¿no? En Deuteronomio, aquí lo tengo, lo acabo de buscar, Deuteronomio capítulo 11, versículo 24, dice, todo lugar donde pise la planta de vuestro pie será vuestro, ¿no? Entonces, un creyente puede venir a este texto y yo ahorita me podría ir al campanario, bro, irme con este texto a pisar con la planta de mi pie sobre un terreno del campanario. Sí, a ver, este Mercedes va a ser. Ah, ah, Sí, sí, y lo pisar el hemos visto, ¿eh? Mercedes, el terreno, ¿no? Y yo dije, yo puedo decir, está en la Biblia, ¿verdad? Y pasa uno, pasa 2 años y no me dan el terreno, no me dan el Mercedes, ¿no? Y yo puedo decir, no, pues la Biblia entonces se está contradiciendo porque no se está cumpliendo, ¿no? Pero esta promesa, como tú bien decías, ¿no? El contexto histórico, qué importante es, se está dando hacia el tiempo de la conquista de la tierra prometida, ¿no? Dios le había prometido al pueblo una gran nación, un lugar geográfico, ¿verdad? Que a pesar de que estuviera ocupado por diferentes pueblos, imperios, diferentes naciones, toda esta región geográfica le iba a pertenecer a las 12 tribus de Israel. ¿Qué pasó? Literalmente, después de los 40 años en el desierto, fueron comandados por Josué, ¿verdad? Entraron por Jericó y empezaron a luchar con Jericó, con los cananeos, con los amalecitas, con todos, hermanos, pero todo lo que pisó la planta de su pie, literalmente les fue dado, ¿no? Y de esa manera se establecieron como nación, ¿verdad? Y se cumplió la profecía. Y se cumplió ya con la profecía, ¿no? Entonces, siempre las contradicciones es con contexto histórico y también la gramatical es bien importante, ¿no? Súper bien. Eh, Ciertamente, cuando dice también la palabra de Dios en el Evangelio, ¿no? Cuando Cristo le decía al ladrón, ciertamente te digo, ¿no? Que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? En este texto, por ejemplo, una coma puede cambiar todo el sentido del texto, ¿no? Ciertamente te digo hoy, coma, que estarás conmigo en el paraíso, ¿no? O ciertamente te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, como diciendo una afirmación de que hoy, dentro de las 24 horas del día, vas a estar conmigo en el paraíso, ¿no? Entonces, todo tiene que ver, la gramática, el tipo de lenguaje, ¿no? Tú sabes, Rafa, que el griego es muy vasto, ¿no? Dentro de una palabra griega puede tener hasta 4 o 5 Interpretación, lo connotaciones. hemos visto en clase. Así es, lo podemos notar, ¿no? Entonces tenemos que ver a la luz del contexto de pasajes anteriores y posteriores qué tipo de connotación se está utilizando, ¿no? Y todo esto nos ayuda, Rafa, a poder esclarecer las aparentes contradicciones que podemos ver en la Biblia. Y el no hacer esto, la gente podría estar cayendo en religiosidad también, ¿no? O sea, el no profundizar y también solamente voltear a decir, no me queda claro, no lo entiendo, pero lo voy a repetir tantas veces como sea necesario. Ujú, Y te das cuenta cuando la gente lo repite, y lo repite, y lo repite, y lo repite. Yo creo que no lo estás entendiendo porque toman pasajes fuera de contexto. Y nosotros, por ejemplo, lo hemos aprendido en la clase. O sea, nosotros ya en tercer año, o sea, nos ujú, ha tocado ujú, escuchar algunas cosas que dices, ay Dios, esto yo no lo entendí así. ujú, ujú, Y no es que se esté contradiciendo. O sea, solamente no lo estoy interpretando de la manera correcta. ujú, ujú. Es el musulmán, por ejemplo, con todo respeto hacia el musulmán,
Sí, sí, sí. ¿no? Toma Romanos, por ejemplo, capítulo 3, versículo 7, y ahí dicen, ¿cómo pueden ponerle tanta confianza en el apóstol Pablo, ¿no? Si el mismo apóstol Pablo dice que es un mentiroso, ¿no? ¿Cómo le vamos a creer a un hombre mentiroso, ¿no? Y sí lo dice, tú vas a Romanos capítulo 3, versículo 7 y dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. Y si tú ves el contexto de versículos anteriores y posteriores, Pablo lo que está tratando de dar a conocer es la culpabilidad del hombre delante de un Dios justo, ¿no? Claro, Todos somos culpables, todos hemos pecado, todos nos hemos desviado a una, ¿no? Entonces, los que atacan, ¿verdad? La Biblia es porque sacan el versículo y lo traducen o lo interpretan de manera literal sin estudiar todos los elementos que tú necesitas para poder interpretarlo. Y la hermenéutica no solamente está en la Biblia, Rafa, está en muchas religiones. Muchos utilizan la hermenéutica para interpretar los escritos sagrados, ¿no? Pero no la usan para la interpretación de la Biblia, ¿verdad? Entonces hay que ser parejos en todo. claro, claro. Como un estudio forense, o sea, Ujú, desmenuzando todo. ujú. Tengo dos preguntas. Tengo una más. Justo ahorita las hablamos, pero para recapitular. ¿Cuáles son las herramientas que nos pueden ayudar a una interpretación correcta? Hemos hablado de la exégesis, la eisegesis, bueno, la Les- exégesis no, la ujú. exégesis, la hermenéutica, Ajá, ajá. hechos históricos. Vamos a nombrarlas, bueno, las más comunes y explicar un poquito qué es cada una de ellas, ¿no? O sea, y digo, ojo, estas son aspectos que nosotros estudiamos en el Instituto Teológico Internacional. Si alguien está interesado, también voy a dejar la información del ITI aquí abajo, por Amén. si gustan inscribirse, solicitar información. Voy a dejar el teléfono de Alejandra para todos aquellos que Buena quieran, idea. sí, que quieran pedir información. ¿Va? Entonces, ¿cuáles son las herramientas, mi Davo? Mira, hay ciertas características que uno necesita para poder ser un buen intérprete de las Sagradas Escrituras, ¿no? Antes de irme a los elementos, ¿no? Las herramientas, quiero mencionar una que es elemental y que es bien importante. Para poder entender el estudio bíblico, Rafa, o la Biblia, en primer lugar necesita ser nacido de nuevo. Totalmente. Es como la más grande o el más grande requisito, ¿no? Porque estás hablando de un libro, Rafa, que es espiritual Sí, y que es sobrenatural, ¿verdad? Y hay una parte, una porción de la Biblia que dice que las cosas naturales o carnales se tienen que entender con la carne, pero las cosas espirituales solamente de manera espiritual se entienden, ¿verdad? sí. Entonces, la principal característica para ser un buen intérprete bíblico es ser nacido de nuevo, ¿no? Porque por más que te metas a querer entender los grandes misterios de la piedad, si no eres alguien espiritual, entonces no la vas a poder entender, ¿no? Yo me acuerdo que hasta que, como decía al principio, toda mi vida crecí en el contexto cristiano, ¿verdad? Y yo me acuerdo que por religión, yo trataba de leer la Biblia, ¿no? Ah, ya es martes, no he abierto la Biblia y la leía, pero no entendía ni papa. Decía, bueno, pues no sentí nada en mi corazón, no entendí nada, pero pues ya cumplí, ¿no? Con mi lectura. La cerraba, Check. check, ¿no? Seguía con mi vida, pero cuando realmente nací de nuevo, ¿verdad? En el 2016, ahí en agosto del 2016, me acuerdo que el primer deseo que tenía era leer la Biblia. Y cuando le empecé a leer después de haber tomado una decisión por Cristo, muchas cosas las empecé a entender porque ya era un ser espiritual, ¿no? Ya tenía al Espíritu Santo dentro de mi vida. El Espíritu Santo tiene un ministerio activo en la vida del creyente que es guiarnos a toda la verdad revelada, ¿no? Precisamente eso, si tú no entiendes un texto bíblico, el Espíritu Santo te ayuda dentro del exégesis que tú hagas, ¿no? Pero eso lo quería poner solamente como base, ¿no?
Y ya teniendo esta base, les puedo dar, aquí los tengo anotados también, son 4 puntos, ¿no? Que a mí se me hacen los más elementales para poder hacer una buena interpretación de las Sagradas Escrituras. En primer lugar, tener en cuenta los diferentes escritores, ¿no? Como decíamos hace unos momentos, cada quien tiene su personalidad, cada quien tuvo una experiencia propia, ¿no? Y esas experiencias también se pueden ver plasmadas dentro de sus escritos o sus personalidades. Por ejemplo, Juan, que es el discípulo amado de Cristo, tiende a escribir con un poco más de amor sus cartas, ¿no? Era un poco más romántico, un poco más poético, ¿verdad? Y utilizaba esta personalidad dentro de su escritura. Pero nosotros podemos ver a un Pedro, ¿no? O a un Pablo cuando le escribe a la iglesia de Corinto y podemos ver la forma un poco más dura, ¿no? O más directa para enfrentar a los creyentes, ¿no? Entonces, obviamente, tienes que darte cuenta de los diferentes escritores. En segundo lugar, el tiempo de la escritura, ¿no? ¿En qué momento fue escrita la carta o el libro? Te va a ayudar a entender muchísimo y ese va a ser la pauta para poder hacer uso de fuentes extrabíblicas, ¿verdad? Por ejemplo, si Santiago me dice que fue escrito en el año 45 al 50 después de Cristo, yo puedo ir a las herramientas de investigación, ya sea algunos géneros literarios, libros históricos, me puedo ir a Google, ¿no? A ChatGPT, lo que quieras, y poner cuál es el contexto histórico, ¿no? De Israel o del continente asiático, europeo, en el año 64 después de Cristo. Y pum, 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 me va a poner un montón de detalles, ¿no? Tradiciones, costumbres, guerras, áreas geográficas, conflictos internacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el tiempo de la escritura, Rafa, es elemental, ¿no? ¿En qué época la escribieron? Otra, el lugar y la situación en que fue escrito el pasaje para interpretar, ¿no? Siempre las circunstancias influyen o influyeron en el escritor, ¿verdad? Si hubo persecución, si el pecado se estaba introduciendo a la iglesia, como era en el caso de Corinto, ¿no? Tenían un templo cerca de ellos, que era el templo de una diosa, ¿no? Donde afuera habían prostitutas, ¿verdad? Y toda esta parte de la inmoralidad sexual se está introduciendo a las puertas de la iglesia, ¿verdad? Entonces Pablo les tiene que tratar de corregir estas actitudes, pero por el contexto en el cual se estaba desarrollando, ¿no? Y muchas veces utilizamos las palabras del escritor y la queremos ajustar también en nuestra época, ¿no? Cuando solamente fue en un tiempo en específico, ¿no? El lenguaje es otro de los elementos, ¿no? Con sus modismos, con los dichos, las referencias y también las costumbres, ¿verdad? Si nosotros lo podemos trasladar a un ámbito más práctico, ¿no? No es lo mismo un escritor mexicano que un estadounidense, Claro. ¿no? Los dos vamos a tener dos tipos de lenguaje diferentes, modismos, ¿no? Jergas, se les podría decir. Ujú. Y estos tienen que ser considerados también para poder hacer una correcta interpretación, ¿no? Y hay otros como el género literario, si es poesía, si es un libro histórico, tienes que entender absolutamente todo, ¿no? Pero yo creo que estos son las principales. No sé si tú puedas agregar algo más o comentar, pero estas yo las considero las esenciales. Fíjate que, por ejemplo, el contexto histórico a mí me parece una clave, Mm, porque te ayuda a entender muchas cosas. Hay personas que voltean y dicen: "¿Por qué Jesucristo vino hace 2000 años, no vino ahorita?". mm, Y justo te ayuda mucho a entender, por ejemplo, que después de Daniel, ujú, casi menos de 100 años después de Daniel, se presenta Alejandro Magno. Alejandro Magno conquista casi todo el mundo conocido en aquel entonces y unifica el idioma griego, ujú, ujú, estableciendo una base simple con un idioma muy completo
que te permite comunicar un buen mensaje, hablando de los gentiles. Y otra cosa sucedió entre el año 300 de Alejandro Magno y el año en que nace Cristo. Se construyeron los caminos romanos. Y los caminos romanos llegaban desde Jerusalén hasta Londres, o sea, hasta el norte de Inglaterra. Va, porque era todo lo que tenía conquistado el Imperio Romano en aquel entonces, y eso facilitó a que los apóstoles llevaran el mensaje a todo el mundo conocido en aquel entonces. Entonces creo que el contexto histórico es súper importante porque te ayuda mucho a entender el por qué y el para qué. Entonces, ese, digo, no creo que sea el más importante, pero creo que es uno muy importante. De ahí salió todos los caminos te llevan a Todos los Roma, caminos te ¿no? llevan a Roma, porque es que Roma era el que estaba haciendo todo, no el empedrado, el adoquinado. Sí, 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 eso gracias. La verdad es que creo que la gente que quiera comenzar a profundizar más en el estudio bíblico va a tener estas referencias que nos recomiendas y les va a ayudar mucho a, pues, a mejorar ese conocimiento profundo de la Biblia, ¿no? Sí, si la Biblia, por ejemplo, te habla de un rey Ciro, ¿no? De Artajerjes, o de un emperador, de Herodes, tienes que ver de qué Herodes o de qué Ciro están hablando, ¿no? Ciro Claro, primero, Ciro segundo, Ciro el nieto, ¿no? Herodes el grande. ¿Qué Herodes era el que estaba en la posición, ¿no? De liderazgo en ese tiempo y en ese año en específico, ¿verdad? Porque de ahí parte absolutamente todo, ¿no? Eh, Todos los documentos, Rafa, extrabíblicos que tú consultes para rectificar que el contexto de la Biblia te está dando, ¿verdad? Son los mejores y son los que nos ayudan a nosotros a poder confiar más en la veracidad de las escrituras, ¿no? claro. Tú vas a escuchar de un Herodes que mandó un edicto para matar a todos los niños del tiempo de 1 a 2 años, etcétera, etcétera, ¿no? Y tú vas a decir, sí será real, ¿no? Te vas a meter a investigar, y te vas a dar la sorpresa de que sí, efectivamente, ¿no? Es verdad lo que está diciendo la Biblia. Entonces tú comparas, ¿no? Y haces el contraste, y entre más estudias el contexto histórico, más sentido toman las palabras que estás leyendo. Totalmente, amigo. Es importantísimo. Mi hermano, contestaste las 3 preguntas que traía para el desarrollo del podcast. Tengo 2 más, pero Ujú. quiero que sean la pauta para otra sesión contigo. Ok. Tengo una de este lado que es, y te voy a hacer primero las 2, voy a dejar que conteste las 2, pero la primera es, ¿qué piensas del Evangelio de la Prosperidad? Esa es una. Ay, hijos. Y la otra, David, ¿qué tan real es el mundo sobrenatural del cual se habla en la Biblia? Esas son las 2 preguntas. Son 2 temas completamente separados y van a ser 2 programas completamente separados, pero para abrir la pauta para el siguiente podcast. Bueno, en primer lugar, para entender el Evangelio de la Prosperidad, tendríamos que definirlo, ¿no? Porque como toda cosa, todos podríamos tener una definición diferente de lo que realmente significa, ¿no? Este llamado Evangelio de la Prosperidad, ¿verdad? Yo recuerdo que en otras partes, por ejemplo, en Brasil, ¿no? O en Sudamérica, también es conocido como la palabra de fe, ¿no? ¿Y en qué se centra todo el Evangelio de la Prosperidad? En solamente una cosa, ¿no? El creyente es el que utiliza a Dios, ¿no? Mientras que la verdad del cristianismo bíblico es justamente lo opuesto, ¿no? Dios es el que usa al creyente por medio de su Espíritu Santo para cumplir todo lo que está dentro de su voluntad y de su soberanía, ¿no?
Por ejemplo, en el tema del dinero, ¿no? ¿Qué es lo que dice el Evangelio de la Prosperidad? Tienes que dar tus diezmos y tus ofrendas para que seas bendecido y prosperado, ¿no? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que tengo que dar con un corazón alegre, ¿no? No con obligación ni por necesidad, porque Dios ama al corazón alegre. ¿Qué dice la Biblia? Efesios 1, que en Cristo ya he sido bendecido con toda bendición espiritual, ¿no? Cuando yo entiendo que yo ya fui bendecido, cuando yo entiendo que en Cristo estoy completo, cuando yo entiendo el Evangelio, entonces el resultado en el área monetaria, por ejemplo, va a ser dar. Porque yo no estoy esperando algo a cambio, yo no puedo manipular a Dios a mi manera, yo no puedo utilizar a Dios y encerrarlo en mi cajita mágica, ¿verdad? Es todo lo contrario. Es entendiendo el Evangelio, entonces todas mis respuestas que yo hago son porque ya en Cristo he sido bendecido, he sido salvado, he sido redimido, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a la primera pregunta, ¿no? El Evangelio de la prosperidad es muy peligroso porque es una verdad, se podría decir, pero alterada, ¿no? Y bueno, si uno lo estudia podría tener mucho sentido, porque se parece mucho a la verdad absoluta, pero no es igual. Y en el segundo punto, hablabas acerca de, o la segunda pregunta acerca de la verdad del mundo espiritual. La pregunta es, ¿existe un mundo sobrenatural allá afuera, Uh, rodeándonos? Ay, Dios mío. De hecho, yo te podría decir que todo el resultado físico o todo lo que vivimos en el mundo físico es el resultado del mundo espiritual, ¿no? Eh, el libro de Efesios simplemente con la armadura, ¿no? Que te dice la armadura espiritual que tú tienes que utilizar, te dice a gritos que hay una batalla, ¿verdad? Presente y latente entre el bien y el mal, ¿verdad? Y precisamente eso, lo que decíamos también hace unos momentos, el llegar a Cristo y nacer de nuevo, es una capacidad sobrenatural de poder ser conscientes a esta vida espiritual, ¿no? Que está sucediendo hoy, ahorita, ¿no? Eh, Mientras yo no era cristiano, yo no era hijo de Dios, tal vez yo no era tan consciente del mundo espiritual, ¿no? O a lo mejor y sí, a lo mejor tú fuiste a algunas prácticas, ¿no? Algunas sectas, y ahí fue cuando te diste cuenta que la vida espiritual existe, que está latente, ¿no? Y así como existe el mal, ¿verdad? Los demonios y Satanás, así también existe el bien, ¿no? Pero yo te lo puedo decir con esta seguridad, Rafa, todos los resultados de la vida física, o bueno, las acciones de la vida física, son consecuencias de la vida espiritual o del mundo espiritual. Precioso, mi querido David. Pues bueno, vamos a hacer el wrap-up, vamos a cerrar. Gracias a los que se tomaron el tiempo de escuchar este podcast. Mm. Le agradecemos mucho al pastor David Alducin por acompañarnos el día de hoy. En todas las redes sociales donde esté posteado este video o el audio vamos a compartir la información del ITI Amén. por si existe gente que quiere profundizar en el estudio bíblico, nosotros ponemos a disposición la información, esperando que les sea de bendición, mis queridos hermanos. Y pues, Amén. David, No, pues, muchísimas gracias, Davo, por no, estar en el primer podcast para Hablemos de la Biblia, ¿no? Enfoque bíblico. al contrario, amigo, gracias por la invitación. Eh, Qué gusto saber que en este podcast se van a tocar temas fuera de lo común, ¿no? Y eso es lo que va a hacer este podcast diferente, ¿no? Y de bendición también hacia sus vidas. Así que gracias, Rafa, por invitarme a tu proyecto. Vamos a seguir orando por esto, por tu corazón, por tu vida, por la vida de tu familia también, ¿verdad? Que Dios lo siga levantando como un fuerte estandarte de la verdad y que realmente se cumpla con el propósito de transmitir verdades bíblicas lo más natural y sencillo posible, ¿verdad? Sí. Y esto va a atacar a todo tipo de personas. Así que gracias por esta invitación. Te quiero mucho, amigo, te bendigo en el nombre de Jesús Te quiero y mucho, Davo. gracias, gracias, Muchas gracias. gracias. Y pues bueno, gente bonita, gracias por escucharnos.
Este podcast lo van a encontrar en YouTube, en Spotify, y los cortos los van a estar viendo en TikTok y en Instagram. Que tengan un excelente día y nos despedimos. Cambio y fuera.